Curso de Angular, capítulo 2. Explorando las plantillas. En este último vídeo del capítulo 2 nos centraremos en ver las directivas, unas potentes herramientas que nos permitirán interactuar con nuestra plantilla, como veremos a continuación. El siguiente elemento de Angular que vamos a ver son las directivas. Primero voy a borrar todo esto que ya teníamos para que no interfiera con lo que hagamos posteriormente. Y empecemos a ver estas directivas. Angular dispone de varias de ellas ya incluidas y básicamente las hay de tres tipos. La directiva component, que sería la que se le añade a una clase como decorador para convertirla en un componente, la veremos más adelante y de forma más detallada cuando estudiemos los componentes. El segundo tipo de directivas son las llamadas directivas de atributos. Estas directivas son la ngModel, que ya hemos visto anteriormente, por lo que no profundizaré más en ella. Luego tenemos la directiva ngClass, que es similar a la vinculación de clases que vimos también en este mismo capítulo, pero con un funcionamiento ligeramente diferente. En su forma más básica, ngClass se expresaría de esta manera. Sería la directiva encerrada entre corchetes y se iguala a una expresión. La expresión puede ser condicional, de manera que si queremos aplicar una clase de forma condicional, lo podríamos hacer de esta manera. Para este ejemplo vamos a definir unas clases como hicimos antes, que la vamos a llamar clase 1, en la que pondremos el tamaño del font a 2M, por ejemplo, y la clase 2, en la que podemos ponerle que el color sea azul. Ahora vamos a hacer igual que antes, vamos a poner un checkbox que vincularemos con una variable llamada activar. Esta variable la debemos definir en nuestro componente. Y vamos a aplicar aquí la directiva ngClass de la siguiente manera. Como lo queremos hacer en este caso condicional, pues lo haremos condicionado al valor de activar, de manera que si es verdadero activamos la clase 1 y en caso de no ser verdadero activamos la clase 2. De esta manera, si vamos al ejemplo, tenemos activada la clase 2 por defecto. Si marcamos la casilla se activa la clase 1. Obtenemos un resultado similar al cuando usamos el enlazamiento de clases, pero de una forma ligeramente diferente. Con esta directiva también podemos hacer algunas cosas un poco diferentes al sistema anterior, como es este que voy a explicar ahora, y es asignar de forma selectiva una, dos o más clases. En este caso vamos a declarar tres clases. Vamos a declarar una clase 3 donde pongamos que sea en negrita. En nuestro código declararemos un registro
de la siguiente manera. Será un record que tendrá dos campos. Uno será de tipo string y otro será de tipo boolean. Y que en principio estará inicializado vacío. Crearemos una función que llamaremos cambiar clase y que lo que hará es cambiar el registro mi clase de la siguiente manera. Asignamos la clase 1. Bueno, antes voy a declarar también tres variables que voy a llamar, pues por ejemplo, clase 1 activada, y lo mismo dos variables más que serían clase 2 activada y clase 3 activada. Bueno, como decía, la clase 1 la activaré en función de la variable clase 1 activada. La clase 2 la activaré en función a clase 2 activada. Y de igual manera la clase 3 la activaré en función de clase 3 activada. Me ha faltado un igual. Vale, correcto. Vale, entonces con esto lo que haré al objeto mi clase le asigno un nuevo objeto que irá en función de las tres variables estas. Estas tres variables, ¿dónde las cambio? Pues vamos a crear aquí tres checkbox que serían clase 1 activada, y le ponemos un texto de esta manera. Y repetiremos para las clases 2 y 3. Y en la directiva ngClass le asignaré la variable, el objeto o el registro mi clase. Y nos faltaría elegir el momento en el que se llama la función para cambiar la clase. Para ello, en cada uno de los inputs llamamos al evento change y llama a la función cambiar clase. Lo copiamos para cada uno de los inputs. Guardamos, se compilará y vamos a ver cómo ha quedado el resultado. Tenemos nuestros tres checkbox para activar cada una de las clases y el texto. Marcamos uno de ellos, efectivamente se aplica la clase 1, la clase 2, la clase 3 y podemos activar o desactivar según queramos. Veamos ahora la directiva ngStyle. La directiva ngStyle en su funcionamiento es igual a la función ngClass cuando se aplica mediante un registro, pero en este caso en vez de clases asigna registros. Luego podemos usar el mismo ejemplo si modificamos ngClass por ngStyle. Vamos a cambiar la variable de mi clase a mi estilo. En el código definimos el registro mi estilo, donde en este caso será un registro de dos strings. En lugar de un string y un boolean sería dos strings. Vamos a cambiar aquí los valores a estilo activado, estilo 2 activado y estilo 3 activado. Y la función, en lugar de cambiar clase, se llamará cambiar estilo. En los checkbox, en vez de
decir activar clase, ponemos a activar estilo. Esto evidentemente no influye en la operativa, pero para que quede de forma coherente, la función sería cambiar estilo. Y aquí sería estilo 1 activado, estilo 2 activado y estilo 3 activado. Guardamos la plantilla y ahora tenemos que modificar esto ligeramente, que sería, vamos a suponer que en este caso en vez de clases serían estilos, así que vamos a suponer que queremos cambiar el background, por ejemplo, el color, y aquí lo ponemos como condicional, por ejemplo, estilo 1 activado. Entonces el color sería, podemos ponerle, pues no sé, red. Me falta aquí el operador ternario. Si estilo 1 activado es red, y en caso de que no, sería unset. El estilo 2 podríamos poner que sea el font size, por ejemplo. Y de igual manera decimos que si estilo 2 está activado, entonces el font size sea 2em, y si no, pues unset. Para el estilo 3 podemos poner, por ejemplo, que sea en negrita. Font, entonces bold, y en caso de que no esté activado sería normal. La variable sería mi estilo, y bueno, si lo guardamos se compilará y probándolo vemos que he usado la misma variable aquí en todas, estilo 2 y estilo 3. Compilamos y vemos que al marcar se van cambiando los distintos estilos. El primero, background, me faltó la D. Ahora sí. Y vemos que aplicamos los distintos estilos. Bien, ¿qué ventaja tiene usar estilos en lugar de clases? Pues que podemos cambiar más de un estilo a la vez. Por ejemplo, si yo quisiera que en el estilo 3, aparte de negrita, también nos cambie otro valor, por ejemplo, color. Y uso la misma variable, si estilo 3 es true, entonces le pongo color, pues no sé, yellow. Y en caso de que no, pues le ponemos el color black. Ahora estamos aplicando dos estilos cuando la variable 3 es verdadero o falso. Probamos el resultado. Ahora tenemos la variable 1 hará lo mismo, la 2 hará lo mismo, pero la 3 además nos cambia el color. No solo lo pone en negrita, sino que además cambia el color. Y con esto habremos cambiado los estilos. Otro tipo de directiva muy interesante, posiblemente más que las anteriores, sería
las directivas estructurales. Las directivas estructurales nos permiten cambiar la forma, lo que se representa en pantalla. Más que la forma, podemos añadir o eliminar componentes en el DOM directamente de forma condicional o repetitiva, y vamos a empezar a verlas. Borremos nuevamente todo esto para no liarnos con demasiado código y borremos esto también. Tampoco necesitamos ya las clases. Y como decíamos, las directivas estructurales son un tipo de directivas un poquito especiales. Se representan comenzando por un asterisco, y hay tres tipos de directivas estructurales integradas en Angular. Vamos a verlas una por una. En primer lugar tenemos la directiva ngIf. Esta es una directiva condicional que nos permite mostrar o no una parte de la vista en función de algún parámetro, una variable, un valor de una función. Veámoslo con un ejemplo. Hagamos, por ejemplo, un input con un checkbox vinculado a través de ngModel a una variable que voy a llamar verdiv. Esta variable tengo que definirla en el componente y vamos a ponerle un texto que sea mostrar el div. Y a continuación pongamos un div en el que se muestre hola mundo. Bien, este div queremos hacerlo condicional, de forma que se muestre o no en función de la variable verdiv. Para ello pongo la directiva que, como he dicho, comienza por asterisco. La directiva se llama ngIf y está vinculada a la variable verdiv. Más que vinculada, está condicionada por la variable verdiv, de manera que cuando verdiv sea true se mostrará el div y cuando sea false no se mostrará. Guardamos, guardo también el componente y una vez compilado nos vamos al navegador. Tenemos nuestro checkbox y nuestro texto. Si yo marco la casilla se mostrará el div y si la desmarco se oculta el div. Ya tenemos un div que es dinámico, que aparece o desaparece, pero que además es creado y destruido de forma dinámica. Si nos vamos a ver el código en la consola de programación, nos vamos a ver los elementos, vemos que aquí el hola mundo es un div que nos aparece, pero si yo desmarco la casilla, el div desaparece del DOM. Realmente lo está construyendo, Angular lo está construyendo y destruyendo de forma dinámica. Esto nos permite hacer cosas bastante interesantes. Brevemente pondré un ejemplo de un caso en el que nos podría ser de cierta utilidad. Voy a crear una plantilla de esta manera. Voy a crear un div. El formato lo voy a aplicar directamente aquí en la etiqueta. Color azul. Y le voy a asignar un cursor que sea la típica manita. Además voy a capturar el evento click que llama a la función que voy a llamar selección y le voy a pasar como parámetro 1 el primer elemento y dentro del div voy a poner el texto línea 1. Cierro el div. Bien.
Y vamos a crear 3 líneas más de manera similar, donde diga línea 2 y línea 3. La función igualmente se les pasa los parámetros 2 y 3. Esta función por ahora vamos a dejarla vacía. Es una función que recibe un número selección en mayúscula, ¿verdad? Sí. Vale. Guardo la función y aquí siempre me voy fuera de las comillas. Correcto. Bien, esto por ahora nos mostrará algo así. Línea 1, línea 2, línea 3, que por ahora pues no hará nada. Ahora vamos a poner la parte interesante, que sería, si debajo del div 1 yo creo otro div en el que ponga un comentario, lo que sea. Este es el comentario. Vamos a poner un salto de línea de la línea 1. Lo mismo hago en la línea 2. Bien, tenemos esto, vamos a verlo cómo ha quedado. Nos lo muestra así, pero yo lo que quiero hacer es que este texto se oculte o se muestre en función de que yo pinche o no en la línea correspondiente. ¿Cómo lo haría? Pues una forma que yo suelo utilizar es crear una variable que voy a llamar opción, por ejemplo, que voy a inicializar a -1, y luego en la función selección voy a hacer lo siguiente. Si el valor que recibo es el mismo que el que está seleccionado, o sea, si n es igual a la opción seleccionada, lo que quiero es que se cierre. Opción así. Entonces le asigno opción el valor -1, el valor original. En caso contrario, hago que opción tome el valor que recibo, n. Ahora veremos para qué sirve esto. Si ahora me vuelvo a la plantilla, puedo decirle a cada div con una directiva ngIf que se muestre siempre y cuando la opción seleccionada coincida con la opción de esta línea, o sea, en este caso con la 1. Y igual. En este caso con la 1, esta segunda línea, este segundo div se mostrará si la opción seleccionada es la 2 y este tercer div se mostrará si la opción seleccionada es la 3. Nuevamente me he equivocado aquí y los clics les ha faltado una C. Bien. Y en el código, aquí creo que me ha faltado algo, que es en el caso de que se resetee la variable, tengo que volver sin hacer nada. Bien, salvamos, se compila y ahora vamos a ver cómo ha quedado el proyecto. Tenemos las 3 líneas en formato como si fuesen unos links, de manera que si yo hago clic sobre ellas,
aparecerá el texto asociado a esa línea. Y si vuelvo a hacer clic sobre la misma línea, el texto desaparecerá. Bueno, este era un pequeño ejemplo. Ahora vamos a ver una opción que tiene el if, que sería la opción alternativa, que vendría a ser el else. Igual que en programación, if, else, pues aquí también tenemos esa posibilidad. Borremos este ejemplo que habíamos hecho para crear otra vez uno en el que pongamos dos opciones, de manera que pondré un checkbox y si se elige el checkbox aparecerá una línea y si no aparecerá otra. Para ello creo un input de tipo checkbox al que nuevamente le asignaré con ngModel una variable que voy a declarar aquí, que llamaré verdiv1 y que voy a inicializar a true. Como texto pondremos ver el div1 y ahora crearé un if que usará la directiva ngIf para mostrarse si la variable verdiv1 es cierta. En caso de que no sea cierto, quiero que se muestre una segunda línea. Para ello usaré un ngTemplate al que le asignaré una variable que llamaré bloque 2, por ejemplo. Y dentro pondré el texto alternativo. ¿Cómo hago que este bloque se active de forma alternativa? Bueno, pues simplemente en el if anterior puedo poner punto y coma y añadir un else, de forma que como alternativa se llame a bloque 2. De esta manera, si el if es cierto, se muestra esta, y si no, se mostrará esta otra. Veámoslo funcionando. Verdiv1 está marcado, luego se muestra la línea 1, si lo desmarco, se muestra la línea 2. La directiva ngIf tiene varios parámetros más en los que no voy a entrar en detalle, pero igual que te comenté antes, puedes ir a la documentación de Angular. En este caso irías a referencias, aquí abajo. Vamos a la referencia API. Dentro de referencia API buscamos el apartado Common. Y aquí tenemos las directivas y entre ellas la ngIf que está aquí. Si vamos a la ngIf, pues aquí podemos ver todas las opciones que tiene y cómo utilizarlas. Con lo que te he dicho, tendrás conocimientos para usarla en el 90 y mucho alto por ciento de los casos, pero si quieres profundizar más, aquí tendrías más información. Veamos ahora la directiva ngFor. Esta directiva nos permite iterar sobre objetos que sean iterables, como puede ser un array, para mostrar la información de estos elementos. Borremos el
código anterior y vamos a crear un objeto de tipo array en este caso lo haré simplemente de strings y queremos mostrar estos elementos en pantalla. Una forma simple de hacerlo sería crear un elemento donde empleando la directiva ngFor, la cual declara un elemento que voy a llamar L, una variable, tomada de la variable lista. Esto hará que haga un for que itere sobre lista asignando a L cada valor de esa lista. Y luego nos resta mostrar el valor de L. Aquí la directiva es ngFor. Salvamos y cuando se compile podemos ver que con este sistema tan sencillo hemos mostrado todos los elementos de la lista. A ngFor también le podemos pedir que nos indique el índice del elemento que está mostrando. Para ello simplemente ponemos punto y coma y leemos el valor index. Lo voy a leer como in, o sea, lo voy a llamar in. De esta manera lo puedo utilizar en la plantilla. Voy a hacerlo de esta manera. Y esto lo que hará es que en cada iteración la variable in me va a indicar el orden del elemento dentro de la lista. Si volvemos aquí vemos que nos lo ha mostrado. El elemento 0 se llama elemento 1, el 1 sería elemento 2, etc. Otros valores que podemos obtener podría ser, por ejemplo, el valor de si es par o impar el índice que estamos consultando. Por ejemplo, vamos a ver si es par. Igual que antes con el índice, le digo que me asigne a la variable par el valor even del el elemento que estamos explorando en cada iteración. En este caso vamos a mostrarlo para ver cómo funciona. Aquí nos indica que el primer elemento es par, el segundo no, el tercero sí, el cuarto no, etc. Una utilidad que suelo dar a esta posibilidad es la de remarcar líneas en un listado. Por ejemplo, si creamos un par de clases, vamos a llamarla C1, que le voy a decir que el background es un gris claro. Y una clase C2 que le voy a decir que el fondo es un gris más claro aún. Vale. En este caso vamos a borrar esto así para que se vea bien. Esto en principio nos volvería a mostrar el listado original, pero en este caso le voy a modificar la propiedad class de manera que sea de forma condicional C1 si es par la línea y C2 si es impar. Vamos a probar el resultado.
y vemos que se muestran las líneas alternando el fondo, o sea, aplicando una clase u otra en función de si la línea es par o impar. Vemos que con muy poquito código, muy poquitas líneas, hemos conseguido un efecto que en JavaScript y HTML normal nos hubiese llevado un montón de líneas y un montón de tiempo a hacerlo. Al igual que en el caso anterior, con el ngIf, para el ngFor hay un montón de parámetros que también puedes consultar aquí. Aquí viene como ngForOff, pero bueno, es sinónimo, son los mismos. Y como decía, tiene también un montón de parámetros que puedes explorar y ver cómo funciona. Puedes detectar si es el primer elemento, si es el último. Tiene una función trackby, que bueno, un poquillo complicada de entender y tal vez no sea de mucha utilidad en la mayoría de los casos, pero bueno, si quieres profundizar aquí tendrías más información. Y por último vamos a ver la directiva ng-switch. Nuevamente vamos a borrar todo lo que teníamos hecho para comenzar con este ejemplo. La directiva ng-switch es similar al ngIf, pero con varias opciones. Si la has usado en JavaScript, pues ya entenderás lo que va a hacer y aquí te explicaré solo la forma de utilizarlo. Para el ejemplo voy a usar un select vinculado a una variable que voy a llamar seleccionado y que tenga tres opciones. Estas opciones tendrán por valor OP1, OP2 y OP3. Declaro la variable seleccionado y ahora queremos mostrar tres secciones en función del valor de la variable seleccionada. Bien, ¿cómo hacemos eso? Primero creamos una especie de contenedor con la directiva ng-switch vinculado a la variable seleccionado. Dentro crearíamos, en este caso, un div por cada línea y ese switch lo haríamos condicional de esta manera con ng switch case y le diríamos la condición, en este caso op1 que en este caso es un string y lo mismo para la línea 2 y 3. Tenemos también una opción alternativa que se llama nswitch-default, que se activa cuando ninguna de las opciones coincide con las que hemos detectado. Y con esto podemos probar el ejemplo. No hay nada seleccionado, no había ninguna que coincida, la opción 1, la opción 3 y la opción 2. Bueno, como verá, funciona muy similar al switch de un lenguaje como JavaScript o demás. Con esto hemos visto los elementos que usarás principalmente para representar las vistas en Angular. Te invito a consultar la documentación de Angular cuando ya domines estos elementos para profundizar en otras características que, aunque se usen menos, pueden ser de cierta utilidad en algunos casos.
Con esto doy por finalizado este capítulo. En el próximo vídeo veremos otros elementos muy importantes que son los componentes. Nos vemos en el próximo vídeo.